Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hotel Talks. El día de hoy, su servidor, el doctor Jesús Telles y la doctora Sandra Romero, somos encargados de darles una plática pequeña sobre lo que son los cuidados del corazón. Nos vamos a enfocar principalmente a cuidados reales, no vamos a hablar de medicamentos y no vamos a hablar de situaciones muy específicas en cuanto a dietas y cosas de ese tipo, pero sí las vamos a mencionar. ¿Tú tienes algo que anexar, doctora? Bueno, nada más, por favor, sus preguntas, participen con nosotros y cualquier duda aquí les vamos a ayudar para resolverla. Ok, miren, nosotros elaboramos esta clase porque de alguna manera es un tema actual. Nosotros estamos viendo que a nivel estadísticas, México y todo el mundo, el primer padecimiento son precisamente las enfermedades del corazón, y no solamente el padecimiento, es la primer causa de muerte en todo el mundo. En México, por ejemplo, los casos que se presentaron el año pasado fueron alrededor de 160,000 casos. Estamos hablando de un 26.50% de las enfermedades ocurridas en todo el país solamente por motivos del corazón. Sí, en esta situación nosotros podemos ver que es un tema importante y de verdad que el puro tratamiento es realmente preventivo, que son los puntos que nosotros a continuación vamos a observar. En esta tabla, por ejemplo, les mostramos las estadísticas que mostraba el doctor. Es una tabla de INEGI de 2017 y aquí dice que las enfermedades del corazón fueron la primera causa de mortalidad en hombres y la primera causa de mortalidad en mujeres. Y encontramos también enfermedades como la hipertensión arterial, que está dentro de los primeros 10, de las primeras 10 enfermedades que también encontramos. No podemos dejar de lado que la segunda causa es la diabetes, y la diabetes comúnmente su complicación es precisamente problemas del corazón. Por eso es que nosotros estamos atacando directamente a la información hacia lo que es enfermedades cardíacas y lo que es un infarto. Adelante, por favor. Ok. Nosotros vamos a hablar de lo que es una cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica se conoce comúnmente como lo que es un infarto agudo al miocardio. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que el corazón es una máquina, es una bomba, y en esa bomba nosotros tenemos que ver su trabajo constante. Por eso tenemos la obligación de estarlo revisando, de estarlo ejercitando y estarlo cuidando. La manera de revisarlo es obviamente acudir con tu médico, hacer revisiones constantes, cuidar tus niveles de colesterol, cuidar tus niveles de triglicéridos, de glucosa. La forma de ejercitarlo en un momento más los vamos a ver y lo vamos a cuidar como con todo esto más una alimentación saludable. ¿Cuál es la función del corazón? La función del corazón es transportar sangre a todos los órganos del cuerpo. Esto no lo hace solo, lo hace a través de una red de venas y arterias. En una persona, en un adulto promedio, pesa aproximadamente de 250 a 275 gramos. Va a bombear aproximadamente 5 litros de sangre cada minuto, late de 60 a 100 veces por minuto, pero este latido cambia en personas que son atletas de alto rendimiento. En atletas de alto rendimiento las frecuencias cardíacas van a bajar un poco y pueden llegar a ser inclusive de 40 latidos por minuto y esto ser normal en ellos. La sangre va a llegar al corazón, a las aurículas, y va a salir del corazón por medio de los ventrículos. La sangre del lado derecho del corazón nunca se va a juntar con la sangre del lado izquierdo y va a llevar la circulación hacia los pulmones, primero para oxigenar la sangre, después regresa al corazón y ahí una vez que está en el corazón ya oxigenada, la saca a toda la circulación para llevarla a todo el organismo. Esto ocasiona siempre un poquito de conflicto. El corazón realmente es una bomba que está dividida en dos áreas. Una parte que el corazón bombea la sangre ya con oxígeno hacia todo el organismo y otra que se encarga de recolectarlo y enviarlo hacia los pulmones para que una vez ya oxigenado nuevamente se incorpore al primer canal. Por eso es por lo que no se mezcla jamás el lado izquierdo con el lado derecho. Si llegara a pasar sería una afección cardíaca que se denomina cortocircuito. Y hablando otra vez de lo que es la cardiopatía isquémica, esta es una imagen. ¿Qué es lo que pasa en una cardiopatía isquémica?
el aporte de sangre con oxígeno y con nutrientes no está llegando de manera adecuada a alguna parte del corazón. Esto porque puede ser porque o se formó algún coágulo o alguna placa de ateroma, que ahorita les vamos a comentar qué es. Esto ocasiona un daño en una parte del corazón. Si este daño es muy grande o se prolonga por mucho tiempo, puede generar que esa parte del corazón muera. Aquí lo que estamos viendo es precisamente eso. Existen diferentes determinaciones de lo que es un infarto. Nosotros en esta gráfica quisimos representar un infarto que se notara de alguna manera. Recuerden que el corazón envía sangre a todo el cuerpo y él también se le envía. Sin embargo, es algo que es muy noble. Él utiliza unas arterias muy pequeñas para alimentarse él mismo y esas arterias corren el riesgo de taparse. Se pueden tapar con coágulos de sangre o con acumulamientos de grasas. A eso es a lo que se le llama un ateroma o un coágulo. Si esto ocurre, puede haber desde un infarto como el que nosotros estamos graficando o desde algún infarto muy muy pequeño que no se llega a ver hasta que a la gente la revisan y encuentra que ha tenido diferentes microinfartos. Lo importante de alguna manera es no llegar a esto, es decir, que la prevención es lo primero, que las arterias no se tapen y es por eso que nosotros tenemos que ver la forma de estar cuidando nuestro corazón. Resumiendo, el infarto es un lugar donde la sangre no le llegó al corazón y empieza a morir ese pequeño o ese gran pedazo. Adelante. ¿Cuáles son algunas causas de este problema? Sobrepeso, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, que son los problemas de colesterol, triglicéridos elevados y algunos problemas dentales. Estas son las causas que de alguna manera nosotros como personas podemos cuidar, ¿sale? Si tengo sobrepeso, si tengo obesidad, hay que bajar un poquito de peso. Si soy sedentario, tengo que empezar a hacer un poco más de ejercicio. Si tengo problemas de colesterol, si tengo problemas de triglicéridos, obviamente hay que acudir con el médico para que él dé las recomendaciones médicas que se necesitan. Si se dan cuenta, esta lámina nos apoya mucho precisamente para que nosotros desarrollemos una técnica para poder dar la protección que nuestro corazón necesita. Ya lo comentamos ahorita, si existe sobrepeso, necesitamos manejar alimentación y ejercicio para poder regular ese peso que tenemos de más. Si tenemos sedentarismo, pues lo principal es hacer actividades físicas. Vamos a hablar un poquito más adelante del tiempo que se recomienda y algunos de los ejercicios que se pueden manejar. Si tenemos dislipidemias, pues estamos hablando de que nuestra dieta no es la indicada y tenemos que modificar la cantidad de grasas y los ejercicios para quemarla. Y si hablamos de problemas dentales, existen muchas bacterias en la boca que de alguna manera penetran en las caries, en algunas lesiones y pueden llegar al torrente sanguíneo y dañar el corazón, ocasionar una inflamación que se denomina endocarditis o con esa misma inflamación ocasionar una inflamación de las válvulas, evitando que cierren correctamente y ocasionando soplos que muchas veces los médicos no se explican hasta que no tienen los resultados del laboratorio donde vemos que tenemos esa bacteria. Continuemos, por favor. Y algunas otras causas son enfermedades que ya tenemos, que ya hemos desarrollado y que de alguna manera no las estamos cuidando como debiera de ser. ¿Cuáles son estas enfermedades? La hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, un síndrome metabólico que es precisamente cuando se eleva la glucosa, cuando hay problemas de colesterol, triglicéridos y cuando hay hipertensión. El tabaquismo también es un factor muy importante para que puede generar problemas directamente en el corazón y algunos antecedentes familiares de cardiopatías isquémicas. Estas, pues bueno, no las podemos cambiar, pero sí podemos hacer esfuerzos para mejorar, para disminuir los efectos secundarios que estas enfermedades pueden ocasionar en nuestro organismo. Así es. Lo que podemos ver aquí que de alguna manera es importante que nosotros no nos automediquemos, no pidamos consejos a familiares, que nos dirijamos con el médico indicado para que nos vaya dando seguimiento. Si alguno de nosotros tenemos ya este padecimiento o este problema, tenemos que dar atención para que de alguna manera no empiecen las complicaciones. Resulta muy grave que es un padecimiento y que la complicación es realmente mortal. Entonces tenemos que tener cuidado con todos ellos. Aquí es muy importante resaltar también la situación del tabaquismo. Es algo difícil de tratar, pero debemos de ser conscientes. Nuestro tabaquismo afecta también a la gente que está a nuestro alrededor.
¿En qué momento tengo que acudir con mi médico? Pusimos aquí algunos síntomas que nos hablan de una lesión en el corazón, como pueden ser la fatiga, el dolor en el pecho, el dolor que puede ser en brazo izquierdo principalmente, sin embargo se puede dar en ambos brazos, o un dolor que está en cuello o en mandíbula. Si llegamos a presentar alguno de estos síntomas, inmediatamente tenemos que acudir a que nos revisen. Pero ojo, algo bien importante, si no tengo ninguno de estos síntomas, pero tengo factores de riesgo, bueno, todos los factores de riesgo que ya les mencionamos, también es muy importante que vayamos con el médico. Volvemos a un poco el comentario anterior. Si nosotros somos gente que tenemos mala alimentación, que no realizamos ejercicio, que tenemos un trabajo sedentario y que somos de alguna manera candidatos a esto, aun cuando no presentemos síntomas, tenemos que acudir con el médico para que nos haga las revisiones, los estudios necesarios. Recuerden que los ateromas, los tapones que se generan en las arterias, no se generan en grande, son poco a poco y se van acumulando. Es por eso que tenemos que darnos nuestro seguimiento, porque cada uno de nosotros sabemos si somos o no personas de riesgo. Y ahora les vamos a hablar un poquito del cuidado o del tratamiento no farmacológico para cuando ya hay una cardiopatía, cuando ya hay un problema en el corazón, o precisamente para evitar llegar a ese problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejercicio. Ya habíamos comentado, hay que dejar la vida sedentaria, tenemos que hacer 30 minutos de ejercicio. Esas son las recomendaciones que se hacen, 30 minutos al menos todos los días. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Podemos hacer caminata, podemos salir a correr, podemos hacer ciclismo, podemos hacer calistenia, podemos hacer natación. Estos son solo algunos ejemplos. Podemos hacer el ejercicio que más nos guste, el ejercicio que más nos acomode, puede ser con la familia, puede ser con el perrito. El punto es hacer 30 minutos de ejercicio todos los días. Aquí hay un tema que de alguna manera lleva un punto aparte, se le denomina estrés. Todos estos ejercicios tienen que ser sin estrés. El caminar, el correr, no tiene que ser porque tengo un apuro de llegar a algún lado. No, es tiempo determinado para esa actividad exprofeso. Si voy a hacer ciclismo, no es alguna competencia que me esté generando que yo esté estresándome. Tiene que ser algo deseado para que de alguna manera el proceso sea realmente el correcto. ¿Qué daña? No. Otra cosa importante de los cuidados no farmacológicos es la alimentación. Es muy importante, nosotros debemos de tener una alimentación basada en el plato del buen comer. El plato del buen comer es un adecuado balance entre las vitaminas, minerales, proteínas, pero también es cierto que hay algunos alimentos que hacen muy bien al corazón, como los antioxidantes, como el omega. ¿Dónde podemos encontrar estos alimentos? Estos aportes en las frutas, como son fresas, moras, arándanos, en los cítricos, como la naranja, limón, la piña, el plátano es muy bueno. Potasio. Aquí es muy importante que ustedes evalúen algo. Yo he escuchado mucha gente que dice, hoy vas a comer muy sano, y resulta que la gente solamente trae verduras. Efectivamente, si nuestro deseo es disminuir la cantidad de grasas, va a ser algo bastante bueno. Sin embargo, si nosotros pretendemos una alimentación balanceada, el poder utilizar un elemento de cada uno de los que existen dentro del plato del buen comer, nos va a garantizar el aporte necesario de vitaminas, minerales, proteínas. Es decir, nos va a dar energía, nos va a dar crecimiento y nos va a dar protección para todo nuestro organismo, incluido, por supuesto, nuestro corazón. Y hay una parte importante, siempre mencionan mucho el pescado, sin embargo, también la carne magra es muy buena y el pollo, siempre y cuando se le quite la piel. Entonces, como decía el doctor, siempre hay que mantener un balance adecuado en nuestra alimentación. Ahora sí vamos a ver los aspectos que de alguna manera acostumbramos y que son un elemento que daña a nuestro corazón. Podemos ver que nosotros pusimos en esta gráfica el tabaco hasta arriba, porque es algo de uso muy común y la gente de repente dice, bueno, ¿y en qué me puede afectar?
El tabaco fomenta de alguna manera que las arterias se vayan haciendo rígidas, fomenta que al estar rígidas se vayan acumulando precisamente las cantidades de grasa que nosotros estamos consumiendo y no estamos quemando, y por consecuencia fomenta que se pueda generar un taponamiento, los llamados ateromas. Son la primer causa que nos genera un infarto al miocardio. También encontramos que la sal es dañina. Es verdad que nuestro cuerpo necesita una parte, sin embargo, todo en exceso es malo. ¿Qué es la primera recomendación que se hace? Que de tu mesa quites tu salero. Primero consumas solamente la cantidad con la que se está guisando y no le pongas más, porque de repente hay quienes ni siquiera han probado el plato y ya le están poniendo sal a su comida. Entonces es el primer hábito que tenemos que quitar el salero de la mesa. Y después ir disminuyendo un poco si es que las comidas que hacen son elevadas en sal. Así es. Al hablar de grasas, estamos hablando de una situación que se torna un tabú. ¿Son buenas o son malas las grasas? Definitivamente son buenas, pero como lo comentamos hace un momento, en exceso todo es malo. Hay grasas que se les llaman grasas buenas y hay grasas malas, que son las que se nos llegan a acumular. Nosotros lo definimos así como grasas saturadas o grasas trans, son las grasas que nos hacen daño, son las grasas que no digerimos, son las grasas que no metabolizamos y son las grasas que almacenamos. Tenemos que tener cuidado que cuando consumamos algún alimento que contenga grasa, sea insaturado o poliinsaturado. Eso nos va a dar la garantía de que vamos a poder transformarlo en energía y vamos a poder aprovecharlo. De otra manera, lo mejor es no consumir grasas o disminuir la ingesta de grasas a la que estamos acostumbrados. Y obviamente también hay que disminuir un poco la ingesta que tenemos de harinas y azúcares. Ya comentamos, todo en exceso es malo para nuestro cuerpo. Así es. Por último, es algo muy difícil. Nosotros vemos que hoy en día las actividades laborales, las actividades escolares, las actividades incluso en casa, todos los riesgos que existen, nos generan estrés. Hay un estrés que definitivamente no nos damos cuenta en una forma consciente, que está ahí viviendo con nosotros. Nosotros tenemos que tener una actividad que nos elimine ese estrés. Me refiero a hacer ejercicio, a tener un distractor, el cine, el teatro, a leer, en algunas gentes que son religiosas, a rezar, a enfocarse en cosas que no nos estén generando el estar pensando en problemas que pudiéramos estar teniendo. Las actividades laborales sabemos que definitivamente no vamos a poder cambiarlas, pero sí al menos podemos hacerlas placenteras, podemos disfrutar de nuestro trabajo. Y bueno, hay que recordar entonces, como el resumen de esta pequeña charla que tuvimos, es muy importante visitar a tu médico de manera periódica. Hay que hacernos el hábito de realizar un examen médico, de realizar estudios de laboratorio, los que mande tu médico, y esto lo tenemos que hacer de manera cotidiana. ¿Para qué? Para que si en algún momento se está dañando mi cuerpo, se está dañando mi corazón, lo podamos detener a tiempo y no llegar hasta un infarto, a una sala de urgencias donde ya es un poquito más complicado. Obviamente hay que respetar las indicaciones que él te dé. Si él te da una dieta específica, si él te da un tratamiento específico, hay que seguirlo, hay que hacerlo de la manera más comprometida con esto. Pues, perfecto. Bueno, entonces recordemos que si nosotros somos personas que hemos tenido esta sintomatología de la que platicamos o hemos sido gente de riesgo porque sabemos que no desarrollamos las actividades que tenemos que hacer, tenemos que estar frecuentemente visitando a nuestro médico. Recuerden que una buena dieta, un buen ejercicio y una actividad de distracción pueden favorecer de alguna manera que nuestro corazón esté cuidado. Y bueno, entonces nos tenemos que ejercitar, tenemos que mantener una alimentación balanceada y lo más importante, si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques, no digas, me duele esta parte, me voy a tomar algo para el dolor. No, hay que acudir al médico, esa es la parte más importante, ve a que te revisen. Ok, espero que esta plática haya sido de interés para ustedes. Recuerden que estamos en vivo, recuerden que estamos esperando sus chats y cualquier duda que tengan, con todo gusto podremos resolverla. Me comentan que una de las preguntas que están haciendo es si el corazón duele.
Definitivamente el corazón es un músculo y tiene sensibilidad. Sin embargo, el dolor del corazón no es en forma directa, es un dolor que se denomina irradiado. Por eso mencionábamos que la gente que empieza con problemas puede tener dolor en el pecho, puede tener dolor en uno o en ambos brazos, o la irradiación puede ir hacia el cuello o hacia la mandíbula. Esas son las zonas que nos dan el alerta para poder determinar si nuestro corazón tiene algún problema. Oh. Wow. Aquí me están haciendo una pregunta en relación a que si la tiroides regula los latidos del corazón. Definitivamente el corazón es un músculo que está latiendo desde antes de que nosotros nazcamos. Obviamente somos gentes integrales y todos estamos correlacionados, pero la tiroides no es determinante para los latidos del corazón. Ok, la otra pregunta es, ¿quién le puede ayudar para el caso de la tiroides? Quiero entender que que quien está preguntando tiene un problema específico con la tiroides. El especialista para esto es el endocrinolaring... Endocrinólogo. El especialista es el endocrinólogo. Es el médico que se encarga de ver no solo la tiroides, sino todas las glándulas que tenemos en el organismo. Preguntan si el corazón envejece. Como ya lo mencionaba el doctor, es un músculo. Todo nuestro organismo lleva un proceso de envejecimiento, entonces la respuesta sería sí. Sí, les voy a comentar algo. El corazón, cuando uno nace, late alrededor de 150 veces por minuto, después baja a 120. Nuestra vida promedio, el corazón late desde 60 hasta 100 veces por minuto. Y conforme vamos envejeciendo, nuestro corazón va latiendo más lentamente. Es un proceso natural. Sí. Wow. Ok, otra pregunta, me comentan que es si los triglicéridos pueden afectar el corazón. Sí, como ya lo dijimos en la plática, sí, las grasas pueden generar una placa que se queda pegada en las venas, en las arterias, y esto va a hacer que la cantidad de sangre que fluye a través de ellas disminuya. Una reducción, nos dicen que de 400 a 200 es muy buena. La intención es bajarla hasta menos de 150, que sería lo normal. Pero obviamente la reducción de esto va a generar un cambio significativo y va a ser para bien en el organismo. Ok, esta pregunta es un poco difícil porque de alguna manera existen algunas cosas que la gente ha leído. Muchachos, déjenme, antes de contestar esta pregunta, me preguntan qué se puede hacer en caso de un infarto. En todas las disciplinas es bueno medio saber, en medicina no. En medicina medio saber es más riesgoso que no saber. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros en caso de un infarto? Acuérdense que el infarto nos da situaciones de aviso, nos avisa que de alguna manera ya no podemos caminar, que tenemos fatiga crónica, nos avisa que nos falta el aire, nos avisa que de alguna manera hacer algún ejercicio pequeño ya nos estamos sofocando. Si nosotros hacemos caso de estos síntomas, tenemos que acudir a ver a nuestro médico para que nos empiece a prever ese infarto. En caso de un infarto, les comentaba yo hace un momento que hay infartos muy pequeños que realmente la gente no lo siente, solamente siente el malestar en ese momento, le faltó el aire, sintió mucho sudor, se sintió un poco mal y luego se repuso. Hay otras gentes que tienen un infarto mayor dependiendo la cantidad que se puede quemar del corazón y en ese momento puede ser hasta fulminante. ¿Qué hacemos en caso de un infarto? No tenemos que llegar a ello, tenemos que prevenirlo. Existe gente que te dice que tosas, existe gente que te dice algunas cosas, pero realmente es un tapón que llega al corazón y que no permite que pase la sangre. Literalmente no podemos hacer nada para quitar ese tapón nosotros.
¿Alguna otra pregunta? Existen ciertos factores de herencia, definitivamente, pero el colesterol alto en sangre solamente está hablando de que nosotros tenemos un consumo y una elaboración. Todo esto nos lleva a muchos órganos. Les decía yo hace un momento que todos somos integrales cuando hablábamos de la tiroides. El órgano que se encarga de formar y de utilizar el colesterol es el hígado. Y si ese hígado nosotros le damos grasas y aparte las grasas que él forma, vamos a tener más. Realmente no es tan hereditaria la forma en que se nos puede venir el colesterol, sino la alimentación a la que estamos acostumbrados desde los principios de nuestro hogar. Recuerden que una alimentación balanceada, disminuida en grasas, es benéfica para el corazón. No hay. Nos preguntan, nos preguntan si los dolores en el pecho son factores de riesgo para alguna afección cardíaca. Factores de riesgo no, pero sí son factores que nos dicen que tenemos que revisarnos. Es bien importante, un dolor en el pecho puede ser muscular solamente. Sin embargo, no lo podemos detectar nada más con verlo, nada más así, con tocarlo. Hay que hacer una revisión. Lo más recomendable, cuando hay un proceso, cuando hay un dolor en el pecho, lo más recomendable es acudir a tu médico para que te haga los estudios necesarios. Ok, aquí recuerden que es importante que recordemos otra vez que somos integrales. Cuando nosotros nos duele el pecho, nos puede doler los músculos pectorales, nos pueden doler las fibras nerviosas que están alrededor de las costillas o podemos tener problemas pulmonares. Todo eso se tiene que descartar y como nosotros lo dijimos en un principio, no es en situaciones en casa. Esto tiene que ser una revisión con nuestro médico y él determinará si requerimos algún estudio en específico. Los mencionaste hace rato, los volvemos a mencionar. ¿Qué ustedes ven? Ok. Para disminuir la cantidad de triglicéridos, aquí voy a hacer primero una observación. Alguna pregunta dice que si los triglicéridos son malos. No, no son malos. El triglicérido realmente se convierte en una molécula de energía. El problema es que los acumulamos, el problema es que no los quemamos todos. Y esa acumulación genera que los triglicéridos se puedan transformar incluso en colesterol. ¿Qué debemos de consumir? Todo lo que sea bajo en grasas. Podemos consumir frutas y verduras, básicamente. Podemos consumir carne magra, que no sean fritas. Podemos consumir pollo, ya lo había comentado la doctora, sin piel. Y sobre todo pescado, que es rico en omega 3, omega 6 y omega 9. Eso va a ayudar a que todas esas grasas que consumimos, que son necesarias, las podamos metabolizar bien y no nos generen problemas. Nos preguntan que qué estudios podemos hacernos para prevenir las enfermedades cardíacas. El objetivo de esta charla es precisamente invitarlos a que vayan a una revisión con su médico. No es lo mismo una mujer que hace ejercicio a una mujer que es sedentaria, a un hombre que su alimentación es tal o cual, a un hombre que tiene una alimentación totalmente diferente. Hay que ver la particularidad del caso, hay que ver a quién se le está mandando para saber qué es lo que le tengo que pedir. No son lo mismo los 20 años que los 60 años. Entonces, aquí sí sería mejor que acudieran con el médico, que les hicieran una revisión física y después de esto, después de tomarles la presión, después de checarles frecuencias cardíacas, entonces si el médico ya dijera, tú necesitas hacerte esos estudios para que yo te pueda decir si tienes algún riesgo. Sí, es muy diferente hablar de prevención y hablar de control. Si nosotros sabemos que somos gente de riesgo,
entonces tenemos que ir a visitar a nuestro médico, comentarle los riesgos que tenemos para que él nos mande los estudios para hacer ese control que requerimos. Si nosotros somos sanos, pero lo que queremos es verificar que estamos bien, también nuestro médico será el encargado de decírnoslo. Van a encontrar mucha gente que les diga hazte este o el otro estudio, pero la interpretación real no van a poder darla. Es a su médico, es el indicado. Pues con la alimentación. Ok, volvemos a lo mismo. Las grasas no son malas, el colesterol es bueno. El colesterol incluso nos ayuda precisamente hablaba yo hace ratito de que algunas arterias se hacen rígidas. Nos ayuda a tener una buena lubricación y una buena flexibilidad en esas arterias. Los excesos son los malos. Nosotros tenemos que tener un colesterol nunca arriba de 200, siempre abajo, y eso nos va a mantener bien. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si yo tengo una alimentación, tengo que quemar eso que estoy haciendo. Tengo que comer bien, tengo que usar mi plato del buen comer, teniendo frutas, verduras, cárnicos, cereales, y tengo también que hacer ejercicio para poder quemar toda esa energía que estoy consumiendo. Esa es la mejor forma de evitar que la grasa se me acumule. Si yo tengo una vida sedentaria, si yo tomo alcohol, si yo consumo tabaco, voy a lograr exactamente lo contrario. Bueno, pues nos menciona que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por su participación. Esperamos que esta plática les haya sido benéfica, que puedan, por lo menos que hayamos despertado el gusanito para decir, me voy a ir a revisar, o me voy a levantar y voy a hacer ejercicio. Ese era el objetivo de esta plática. Recuerden, no se automediquen y visiten a su médico. Muchas gracias.